Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jennifer Mesén del Ministerio Oseas 6.3 y en este mes de agosto estamos estudiando la enseñanza titulada El Espíritu Santo en la Iglesia. Nuestro texto base lo encontramos en Efesios 4 del 11 al 13 y dice: y él mismo dio uno a los apóstoles, otro a los profetas, otro evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Oramos. Señor, en acción de gracias nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que podamos escuchar las enseñanzas y posterior a ellas ponerlas en práctica para que las mismas sean de bendición para tu pueblo y para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El subtítulo de esta lección es: el fruto del Espíritu Santo sostiene la iglesia. En la lección anterior estudiamos qué son los frutos del Espíritu y hablamos del amor. En esta lección abordaremos unos frutos más y empezaremos por el gozo. Hablaremos del gozo del poder, ese que emana del Señor Jesús. El mundo moderno no fomenta el gozo de Dios, sino que más bien nos enseña a valorar las posesiones, el poder y la posición. Pero el verdadero gozo no se encuentra en esas cosas. Juan 15, del 1 al 11 nos dice que el gozo proviene de permanecer en Cristo. Filipenses 2.2 nos habla que el gozo brota de los creyentes unidos en mente, amor, espíritu y propósito. Existen eventos como una enfermedad sanada, un logro obtenido, obtener algo material que nos traen gozo al corazón, más aún cuando reconocemos la mano de Dios en medio de la situación. Y entonces la pregunta: ¿qué es el gozo? ¿Sabía usted que no es lo mismo estar gozoso que estar alegre? Vamos a ver un ejemplo. Una persona que ingiere mucho alcohol tal vez se ría mucho y muestre una felicidad, pero cuando el efecto se le pasa y deja de reírse, cae a cuentas de que su vida real, de los problemas y las situaciones difíciles, porque esa alegría es algo temporal, no es un gozo de verdad. El gozo es muy diferente a eso. Es un sentimiento profundo de felicidad que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices sin importar las circunstancias, ya sean buenas o malas. Podemos decir que una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir el gozo. Un excelente ejemplo lo vemos en Hechos 5, cuando los apóstoles recibieron azotes por hablar de Cristo. La Biblia dice: se fueron de delante del Sanedrín, regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de Él. Hechos 5:41. Claro, no sintieron el gozo porque les habían azotado, sino porque habían permanecido fieles a Dios. Nadie nace con gozo, ni lo cultiva de manera automática. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Por qué no? Porque el gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu nos ayuda a cultivar la nueva personalidad que incluye el gozo. Y cuando tenemos el gozo, enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. Ejemplos que queremos copiar. Cuando Jehová hizo la tierra, quería que todo fuera bueno, no que sucedieran las cosas malas que vemos hoy. Aunque es cierto que la gente actúa mal, Él no ha perdido el gozo. La palabra de Dios dice: fuerza y gozo está en su lugar. Además, su corazón se regocija al ver las cosas buenas que hacen sus siervos. ¿Cómo podríamos copiar el ejemplo de Cristo?
no preocupándonos en exceso cuando las cosas no salen como esperábamos. Y en vez de perder el gozo, centrarnos en lo bueno que tenemos ahora y esperamos con paciencia a que las cosas mejoren. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de siervos de Dios que conservaron el gozo en situaciones difíciles, y uno de ellos fue Abraham. Él tuvo que enfrentar problemas causados por otras personas, así como situaciones que pusieron en peligro su vida. Pero ¿sabes qué? Él nunca perdió el gozo. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham si meditamos con gozo en todo lo bueno que disfrutaremos en el futuro con el Señor. Tal como Abraham, el apóstol Pablo y su compañero Silas se centraron en las promesas de Dios. Gracias que tenían una fe fuerte, mantuvieron el gozo cuando enfrentaron situaciones difíciles. En cierta ocasión les dieron una terrible paliza con varas y les metieron en la cárcel. La Biblia dice que como a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones. Además de sacar fuerzas de su esperanza, sentían gozo porque, aunque estaban sufriendo, lo hacían a causa de Cristo. Debemos tener siempre presente los buenos resultados que es y la satisfacción de servir a Dios con fe. Hoy también tenemos muchos buenos ejemplos de hermanos que han mantenido el gozo pese a ciertos problemas. En noviembre del 2013, el supertifón Haiyan arrasó la zona central de Filipinas y destruyó los hogares de más de 1,000 familias. Un hermano llamado George de la ciudad de Tacloban dijo: a pesar de todo, estamos contentos. No encuentro palabras para expresar el gozo que sentimos. Si meditamos en todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y somos agradecidos, mantendremos el gozo aunque tengamos situaciones críticas. ¿Y qué más nos ha dado Jehová para que sintamos tener gozo? Entre las razones para tener el gozo, la mayor razón sería que tenemos para sentir gozo nuestra amistad con el Señor. Conocemos al Rey del universo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro amigo y nuestro Dios. Otra razón que tenemos para sentir gozo es que estamos vivos y podemos disfrutar de la vida. Además, como Dios nos ha traído a Él, sabemos cuál es su voluntad y Él desea que hagamos, y gracias a esto nuestra vida tiene un verdadero propósito y un rumbo definido. En cambio, algunas otras personas no tienen claro el sentido de la vida. Pablo destacó este contraste cuando dijo: ojo no ha visto ni ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pues es a nosotros a quienes Dios nos ha revelado mediante su Espíritu, y comprender el propósito y la voluntad de Dios es otra razón para que tengamos, para sentir ese gozo. Veamos otras cosas que el Señor ha hecho por su pueblo. Ha dado lo necesario para que nuestros pecados sean perdonados, y por su misericordia nos ha dado la esperanza de vivir en un nuevo mundo con Él. Y es algo que todos sabemos que está cerca. Incluso ahora nos da una hermosa hermandad con la que podemos adorarlo. Además, la Biblia nos asegura que el Señor protege a su pueblo. Y si meditamos en todas estas bendiciones de Dios, hemos de sentir gozo. ¿Sabría usted cómo es posible que podamos aumentar el gozo? Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Juan 15:11. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. El gozo es como un fuego. Si queremos que una hoguera arda más, debemos alimentar el fuego echándole más leña de manera parecida. Si queremos que nuestro gozo aumente, tenemos que alimentarlo con el Espíritu de Dios. Por eso sigamos pidiéndole al Señor que nos permita sentir ese gozo, que pidámosle al Espíritu Santo que esté con nosotros. Y otra manera de aumentar el gozo es entrando
nuestra vida en hacer cosas que le agraden al Señor. ¿Y por qué? Porque Él nos creó para que hagamos su voluntad. La Biblia dice, teme a Dios, al Dios verdadero, y guarda sus mandamientos, porque es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. Por eso lo más natural es servir a Dios y que lo hagamos de forma agradecida, felices, gozosos. Y ese gozo nos va a traer beneficios. Porque si tenemos gozo, no solo nos sentiremos bien por dentro, sino que experimentaremos otro tipo de beneficios. Cuando nos sentimos alegres y le servimos al Señor con esa alegría, a pesar de los problemas, el Señor nos está viendo con agrado. El gozo verdadero nos lleva a rechazar lo material y a hacer cosas en pro del Señor. Y los buenos resultados de esas cosas que nosotros hagamos es sentirnos gozosos con nosotros mismos y lo que hacemos por otras personas y para el servicio del Señor. Además, si aumentamos nuestro gozo, es muy posible que esto beneficie también nuestra salud. La Biblia dice, un corazón que está gozoso hace bien al cuerpo. Proverbios 17:22. Un investigador médico de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, hizo una afirmación que concuerda con la Biblia y dijo, si en la actualidad usted está feliz y satisfecho con su vida, es muy probable que en el futuro disfrute de una mejor salud. El gozo, querido hermano, lo podemos experimentar y trae demasiados beneficios a la vida de cada uno de nosotros. Y como hemos visto, aunque vivimos en tiempos muy difíciles, podemos sentir verdadero gozo. Para ello tenemos que obtener al Espíritu Santo, estar estudiando la palabra, estar orando y meditando en ella. Además, si queremos aumentar nuestro gozo, debemos reflexionar en las bendiciones que disfrutamos, imitar la fe de otros siervos de Dios y esforzarnos por hacer la voluntad que el Señor nos ha demandado. Así podremos experimentar lo que dice el Salmo 64:10. El justo se regocijará en Jehová y verdaderamente se refugiará en Él. Ahora hablaremos de la paz. La paz de Dios en el corazón del hombre. El pueblo de Dios no tiene paz. Veamos tantas personas con el ceño fruncido. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos preocupados. El mundo nos preocupa. Para disfrutar de la auténtica paz es necesario que tengamos una sensación de seguridad y bienestar. Es importante cultivar una estrecha amistad con el Señor. ¿A fin de qué? De no perder la paz. Si obedecemos los mandatos y principios del Señor, demostramos que confiamos en Él y que deseamos estar en paz con Él. Entonces el Señor se acerca a nosotros y nos bendice con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 32:17 dice, la obra de justicia verdadera, quietud y seguridad hasta tiempos indefinidos. En efecto, si obedecemos al Señor de corazón, estaremos en paz con nosotros mismos. Para que disfrutemos de la paz duradera, el Señor nos ofrece un regalo extraordinario. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, puso la paz en tercer lugar en la lista en Gálatas 5:22 y 23. Así pues, si queremos conseguir esa paz verdadera, debemos permitir que el Espíritu Santo influya en nosotros. Veamos dos cosas que podemos hacer para que el Espíritu Santo nos ayude. Primero, debemos tener la costumbre de leer la palabra del Señor. Cuando meditamos en el mensaje de la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cómo ve el Señor las cosas. Y, por ejemplo, aprendemos qué hace para mantener la paz y por qué es tan importante
para Él, si la ponemos en práctica, lo aprendemos y tendremos paz. En segundo lugar, debemos orar al Señor y pedirle que nos dé esa paz que sobrepasa entendimiento. A quien busca su ayuda, el Señor le promete la paz de Dios que supera todo pensamiento y guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Si le pedimos su espíritu con frecuencia, el Señor nos llenará de una paz interior que solo le da a los que son buenos amigos suyos, a los que estamos en plena comunión con el Señor. La Biblia ha ayudado a muchas personas a hacer cambios en su vida y a disfrutar de paz duradera, consigo mismas y con el Señor y con quienes le rodean. Vamos a ver un par de ejemplos. En la congregación cristiana de nuestros días hay personas que antes se enojaban con facilidad, pero hoy son más consideradas, pacientes, pacíficas y amables. Vamos a ver el caso de dos hermanos, los cuales recibieron ayuda para controlar su carácter y aprendieron a tratar de manera pacífica a las demás personas. El mal carácter de David afectaba su forma de hablar. Antes de dedicarle su vida a Cristo, tenía la costumbre de criticar a la gente y faltarle el respeto a la familia. Un día se dio cuenta de que debía cambiar. ¿Qué cree usted que lo ayudó? Él cuenta, empecé a poner en práctica los principios bíblicos y como resultado, mi familia y yo comenzamos a respetarnos más. Otro ejemplo, la crianza de Rachel influyó en su manera de ser. Todavía hoy lucho con sentimientos de enojo porque crecí en una familia en que todos pasaban peleando durante todo el día. Pero como ha logrado ser una persona diferente y pacífica, siempre oro y le pido al Señor que me dé de su paz. Tanto David como Rachel son dos ejemplos de los buenos resultados que se consiguen al poner en práctica los principios bíblicos y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Incluso en este mundo hostil está claro que podemos gozar de paz interior y fomentar la armonía en la familia y en la congregación. El Señor nos pide que seamos pacíficos con todos los hombres. Lo dice Romanos 12, 18. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Y qué beneficios conseguimos? Al predicar invitamos a las personas a escuchar el mensaje del Señor y nos alegra que muchos acepten este mensaje de paz. Gracias a Él ya no se sienten desesperadas o enojadas por todo lo que les sucede a su alrededor. Ahora tienen una esperanza real para el futuro. Obedecen este consejo, procura hallar la paz y sigue tras ella. Salmo 34, 14. Pero claro, no todas las personas responden bien a lo que le predicamos, ¿verdad? Y a las enseñanzas. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a hablarles de manera pacífica y con respeto. De este modo seguimos estas instrucciones que el Señor nos dio para predicar. Al entrar en la casa, saluden y si la casa lo merece, vengan con ella la paz que desean, pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes. Eso nos habla Mateo 10 del 11 al 13. Hacer lo que el Señor nos dijo, permite que nos vayamos de la casa en paz y que el futuro quizás podamos ayudar a la persona. Los cristianos también contribuimos a la paz cuando nos dirigimos con respeto a los funcionarios de gobierno, incluso a los que se oponen a nosotros mismos. Voy a dar un ejemplo. El gobierno de un país africano tenía prejuicios y nos negaba los permisos para construir una iglesia. La intención de resolver el problema fue enviar un hermano que había sido misionero en el lugar y explicar a la naturaleza de forma pacífica de la obra.
El hermano cuenta que al llegar al lugar se fijó en la ropa de la recepcionista y se dio cuenta que era de una tribu que hablaba un idioma que él había aprendido. Así que le saludó en su lengua. Ella se sorprendió y me preguntó por el motivo de mi visita, y con mucha educación le dije lo que deseaba y que quería hablar con un alto comisionado. Ella lo llamó por teléfono y él salió y me saludó en su idioma. Luego escuchó con atención lo que le expliqué y sobre las actividades. La respetuosa explicación del hermano logró eliminar gran parte de los prejuicios de este funcionario. Algún tiempo después, el gobierno de su país empezó a conceder permisos para construir más iglesias. ¿Cuánto se alegraron los hermanos? Sin duda, tratar con respeto a los demás da buenos resultados y nos trae paz. Disfrutemos de paz para siempre. Hoy día los siervos de Dios vivimos en un paraíso espiritual en el que reina la paz, y la fomentaremos si nos esforzamos por cultivar este aspecto del fruto del Espíritu. Pero lo más importante es que el Señor nos dará su bendición y disfrutaremos de una paz abundante. Ahora veremos la paciencia. Hay poder en la paciencia. Es una disposición que soporta dolor con longanimidad. Pero no hablo de las heridas como los hematomas, sino de las heridas causadas por la injusticia de otras personas. Sin duda es culpa de ellos y por eso necesitamos paciencia. Ya sabe usted cómo somos los seres humanos, hombres y mujeres, que no podemos esperar que el semáforo cambie a color verde, que introducimos una moneda en la máquina y nos desesperamos, y al bajar la palanca, si no ganamos nada, terminamos dando un golpe o una patada. El ser humano es impaciente hasta cuando pierde la oportunidad de entrar en la apertura de una puerta giratoria. La impaciencia provoca problemas físicos y nerviosos, y el Espíritu Santo contrarresta esto trayéndonos paciencia. La diferencia es que Él no pide que cultivemos la paciencia. Él nos dice que el fruto del Espíritu es la paciencia. Es imposible cultivarla, y a menudo me lo recuerdo a mí misma. Me he esforzado por demostrar que hay ciertos dones y talentos, pero también hay otros que vienen como frutos. El árbol no cultiva el fruto, es la labor del granjero. Por ejemplo, la vid. El labrador cultiva la vid, no se cultiva por sí sola. La vid no puede cultivar nada, simplemente se queda quieta y da fruto. La savia, Dios y la naturaleza, obrando en la vid, son los que dan la calidad a la uva. Es algo que el Espíritu de Dios coloca en nuestros corazones. ¿Qué significa ser paciente? En la Biblia, ser paciente significa más que resignarse ante una situación difícil. Implica aguantar sin perder la esperanza. Cuando somos pacientes, no solo pensamos en nuestras necesidades, sino también en las de los demás, incluso en las necesidades de quien nos tratan mal. Nos negamos a dar por perdida nuestra relación con esa persona y esperamos que eso mejore. Así que no es de extrañar que la palabra de Dios nos diga que la paciencia nace del amor. También la incluye entre los aspectos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo cultivaremos la paciencia? Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y Él es quien da la capacidad. Aunque su espíritu es muy poderoso, tenemos que poner de nuestra parte y actuar en conformidad con lo que pedimos. En otras palabras, debemos esforzarnos todo lo posible por ser pacientes a diario, a fin de que esta cualidad eche raíces en nuestro corazón. Aún así, tal vez debamos hacer algo más para que la paciencia forme parte permanente de nuestra personalidad. ¿De qué trata? Podemos
cultivar la paciencia examinando e imitando el ejemplo perfecto de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habló sobre la nueva personalidad que incluye la paciencia, le dijo a los cristianos que la paz de Cristo controle sus corazones. Para que esa paz controle nuestro corazón, debemos imitar la fe inquebrantable de Jesús en que a su debido tiempo Dios corregirá las cosas que nos preocupan. Si seguimos los pasos del Señor, nada nos hará perder la paciencia, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Es importante que le pidamos al Señor que nos dé eso, pero la ejercitemos y entendamos que entre más paciencia le pidamos al Señor, más probados vamos a ser. Y aunque estemos deseando que todo esto se acabe y que ya partamos con el Señor, tenemos que meditar que el Señor no es lento respecto a las promesas, porque muchas veces en nuestra impaciencia le pedimos al Señor algo y somos impacientes. Señor, pero te dije, Señor, pero... Y el Señor nos dice que tenemos que ser pacientes, porque Él es paciente con cada uno de nosotros. Y Él está esperando que todos nos arrepintamos, volvamos nuestro corazón al Señor y que más personas puedan ser salvas y podamos ser salvos. Entonces siempre tenemos que pensar que cuando creemos que el Señor se está tomando su tiempo para las cosas, realmente Él es paciente. Situaciones que exigen que seamos pacientes. Bueno, situaciones cotidianas, por ejemplo, si nos parece que tenemos algo importante que decir, es imposible no pensar que nos arde los labios y queremos hablar y decir, inclusive si tenemos que interrumpir, lo hacemos. Y es una forma de poder ejercitar la paciencia. Cuando estamos en el súper, ¿cuántas veces usted y yo hemos hecho fila y nos impacientamos porque adelante de nosotros está un adulto mayor o una persona quiere pagar un recibo o quiere hacer algo y nos impacientamos? Qué buena forma de comenzar a trabajar en la paciencia. También se puede poner a prueba nuestra paciencia cuando alguien afirma que hemos dicho algo o hemos hecho algo malo. En tal caso es muy fácil que enseguida nos enojemos y tratemos de dar 1000 justificaciones, pero la palabra de Dios nos dice que reaccionemos de otra manera. Mejor es el que es paciente, que es altivo de espíritu. No te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los necios. Así que incluso si una acusación es totalmente falsa, debemos sopesar con paciencia cuál va a ser nuestra respuesta, porque eso es lo que hacía el Señor. Nosotros, como cristianos verdaderos, debemos de cultivar la paciencia cuando cuidamos a familiares, a amigos, cuando enseñamos, en la forma que nos expresemos. Imitemos la paciencia del Señor. El ejemplo más sobresaliente de la paciencia lo encontramos en la Biblia cuando Abraham cuestiona la decisión del Señor de destruir Sodoma. En primer lugar, el Señor no lo interrumpió, sino que lo escuchó con paciencia mientras Abraham le expresaba sus dudas y sus preocupaciones. Luego demostró que lo había escuchado al repetir sus preocupaciones y le dijo que no destruiría Sodoma si encontraba en ella a 10 hombres justos. Este sí es un gran ejemplo de paciencia y autodominio. Sin duda, la paciencia es un aspecto fundamental de la personalidad de todos los cristianos. Debemos vestirnos cada día. Oramos. Señor, gracias te damos porque hemos aprendido
más de los frutos de tu Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia. Que podamos, Señor, hacer un ejercicio diario en la vida de cada uno de nosotros de estos frutos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les espero mañana para una nueva entrega del fruto del Espíritu Santo. Bendiciones.